Muy buenas a todos, bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre entrenamiento de resistencia. Ya sabéis que suelo hablar sobre entrenamiento de velocidad, porque es lo que yo practico y lo que me gusta, pero no quiere decir que no entienda ni domine cómo va el entrenamiento de la resistencia. Y entiendo que hay mucha gente, pues obviamente, que practica running y modalidades de trabajo de la resistencia. Es más, a mí es un trabajo que me veo incapaz de hacer por mis capacidades volitivas, es decir, por mi capacidad de esfuerzo, no me interesa nada, por mi perfil metabólico, muscular, etcétera, etcétera. Me gusta mucho más, evidentemente, la velocidad, por eso la practico. Y me supone un esfuerzo tan tremendo el trabajar la resistencia y correr determinadas distancias, duraciones a ciertas intensidades que los deportistas de resistencia, los corredores, pues me parecen auténticos superhéroes y los tengo en una estima tremenda. Y es más, igual que me flipa, me vuelve loco entender cómo se pueden producir determinados niveles de fuerza y esos niveles de elasticidad y de capacidad de reclutamiento, de velocidad en los deportistas, pues me flipa también entender el nivel de flexibilidad metabólica al que pueden llegar ciertos deportistas de resistencia y cómo es posible que sean capaces de correr con la facilidad que lo hacen a determinados ritmos, cómo tienen ese metabolismo de las grasas, de la oxidación de la grasa, metabolismo oxidativo tan entrenado y esa versatilidad para luego producir potencia cuando toca y en definitiva establecer esa flexibilidad metabólica de la que tanto hemos hablado. Así que aquí tenéis una imagen que he subido ya a redes sociales varias veces y que refleja el famoso modelo trifásico de Skinner. He de deciros que en mi canal hay ya vídeos sobre esto, ya lo he hablado, tengo el vídeo del 80-20 del método de trabajo de los noruegos, que no es más que el modelo de el modelo de periodización polarizado tradicional, donde hay mucho trabajo a baja intensidad y donde puntualmente ese 20%, pues hay trabajo a alta intensidad, que es lo que genera adaptaciones específicas, pero que sin esa base previa de kilometraje que se ha hecho antes y que nos ha generado esa capacidad oxidativa, ese metabolismo lento, por llamarlo de alguna manera, para que me entendáis, y esa adaptación de la fibra de perfil dentro de las 2A, pues no podríamos luego desarrollar un trabajo más cercano al segundo umbral y a consumo máximo de oxígeno e incluso por encima, ¿vale? Lo que se ha llamado tradicionalmente anaeróbico, pero que no son términos de la forma más exacta y más correcta. No obstante, no voy a entrar en esto, no vamos a entrar en la discusión semántica, quiero que sea entendible para todos y bueno, vamos a quizá utilizar los términos de aeróbico o anaeróbico para que todo el mundo me entienda, pero entender, valga la redundancia, que yo cuando hablo técnicamente o cuando hablamos de puntos metabólicos y de fisiología del ejercicio, deberíamos de ser más precisos. Y entonces hablaríamos de ruta metabólica en su formato de la ruta oxidativa que llamamos, la ruta podríamos llamar glucolítica, donde se oxidan principalmente hidratos de carbono, donde se oxida también lactato, y luego hablaríamos pues de esa ruta que se ha llamado tradicionalmente anaeróbica, pero que es más exacto, ¿no? Que conozcamos como la ruta de los fosfágenos, ATP y fosfocreatina. Así que bueno, vamos al lío y vamos al famoso aeróbico, que es lo que más nos interesa, aunque aquí voy a hablar, como pone en el título, de trabajo de alta intensidad, y os voy a explicar qué significa eso en la práctica. Voy a dar ejemplos reales de entrenamientos, ¿vale? Lo que veis en la imagen ya lo he dicho, es el modelo trifásico de Skinner. Aquí se están señalando 3 puntos de trabajo. Si podéis ver el cursor del ratón, estamos viendo el umbral metabólico 1, ¿vale? Que esto es, ¿cómo se denomina? A ese intercambio metabólico, ¿no? A ese punto de corte a nivel metabólico, si lo evaluamos con una espirometría, con una mascarilla de gases, el umbral metabólico 2, y tradicionalmente pues le hemos llamado umbral aeróbico y umbral anaeróbico, ¿vale? ¿Qué es correr a umbral? Por ejemplo, pues correr muy cerca de este umbral anaeróbico a una intensidad muy jodida, pero que puedo sostener durante un tiempo relativamente largo, no muy largo, no me da para una maratón, pero me daría para una carrera de 15, de 20 minutos, sufriendo mucho en un RPE muy elevado. Un entrenamiento que para los que no hacemos esto habitualmente, pues es insufrible, y para los que lo hacen habitualmente, pues sabéis que es muy duro. Y ahora vamos al trabajo de alta intensidad. ¿Qué es el trabajo de alta intensidad? Pues es ese trabajo que está por encima de ese umbral, que podemos llamar ese trabajo umbral, ¿no? Y que va para ahí, para arriba, que puede llegar a consumo máximo de oxígeno, y que si está por encima, tradicionalmente no se le llama tampoco trabajo, se le llama de alta intensidad, pero no es un trabajo de alta intensidad o a consumo máximo de oxígeno,
no es un hit al uso, sino que ya sería lo que hemos llamado toda la vida las series o repeticiones, un trabajo de repeticiones más bien, ¿no? Aquellos que van por encima del 100% del consumo máximo de oxígeno o del ritmo al consumo máximo de oxígeno, de la velocidad aeróbica máxima. Esto es la nomenclatura tradicional en el, digamos, como se ha llamado habitualmente y sobre todo siguiendo un poco el modelo de Jack Daniels. Jack Daniels no es el del whisky, es un famoso entrenador y científico que escribió la famosa fórmula para corredores de Jack Daniels. Es un libro muy renombrado, muy vendido, muy famoso y bueno, que de alguna manera casi todo el mundo acuña esa nomenclatura, o al menos es bastante similar. ¿Y qué significa, repito, trabajar a alta intensidad? Pues significa trabajar por ese punto de corte que hemos dicho que está cercano al consumo máximo de oxígeno y que estaría por encima del umbral. Por lo tanto, bueno, del umbral, del segundo umbral, ¿vale? De lo que hemos llamado umbral anaeróbico o segundo umbral ventilatorio. Por lo tanto, significaría correr a una intensidad bastante elevada que no podría mantener mucho rato. ¿Cuánto es ese rato? Pues depende del deportista. Un deportista profesional, un mocatir, te va a estar ahí 6, 7, 8, 10 minutos, ¿vale? A esa intensidad. Cualquiera que no esté a ese nivel no aguanta a esa intensidad. Si te aguanta es porque está por debajo. Para que me entendáis, sería esa intensidad la que te llevan a una prueba de esfuerzo máxima, ese punto máximo donde sostiene y bueno, pues no aguantaría mucho más, ¿vale? Eso es más o menos el ritmo de trabajo de consumo máximo de oxígeno, el ritmo de alta intensidad, de los intervalos, lo que llamamos un ritmo en RP, en esfuerzo subjetivo duro, ¿vale? Muy duro. Lo que está por encima ya es velocidad, podríamos decirle. No es un sprint como tal, pero para un fondista es velocidad y eso lo llamamos repetición. Entonces, ese es el modelo trifásico, son las 3 famosas zonas. El modelo noruego nos forma 5 zonas, ¿vale? Pero en definitiva nos movemos en esos puntos de corte, ¿vale? En el corte de umbral aeróbico, y diríamos que consumo máximo de oxígeno y luego ya todo lo que esté por encima. La zona roja, pues ya sería lo que veis, 85-100% de la frecuencia cardíaca máxima, más del 80% si veis el cursor del ratón de consumo máximo de oxígeno y de ahí para arriba. ¿Cómo determino yo el consumo máximo de oxígeno? Pues lo determino básicamente haciendo una prueba de velocidad aeróbica máxima si no tengo la posibilidad de ir a un laboratorio. Entonces, aquí tenéis un vídeo que subí hace mucho tiempo, que la verdad es que ha triunfado bastante dentro de lo que es mi canal. Tenéis 22.000 visualizaciones, lo subí hace 4 años, y aquí tenéis explicado cómo hacer esa prueba para determinar precisamente este punto de corte que os estaba diciendo, ¿vale? Este punto de corte del consumo máximo de oxígeno, justo donde estoy señalando con el cursor en el punto rojo. Vais a ver comentarios de todo tipo, de gente que no se entera de nada. Yo lo siento, no puedo explicarlo más simple, otros que sí les es muy útil. Cualquiera que venga a mi canal ya lo he explicado muchas veces. Yo intento hacer las cosas fáciles, pero estamos hablando de ciencia del deporte y estamos hablando de determinadas historias que o pones un poquito de interés en entenderla o no te van a salir, ¿vale? Así que echadle un vistazo, entenderéis cómo calibrar la intensidad y una vez que tengáis calibrada la intensidad, pues a partir de ahí diseñáis los entrenamientos. Yo voy a dar ahora una serie de entrenamientos de ejemplo, os los voy a describir por aquí, no los voy a poner en vídeo, pero para que los veáis. ¿Qué es un entrenamiento, por ejemplo, a ritmo intervalo o a ritmo muy duro? Pues un ejemplo muy sencillo sería hacer simplemente un bloque de 6 por 800 metros, por ejemplo en pista, a un ritmo de consumo máximo de oxígeno o un poquito por debajo, es decir, del 85% para arriba, sin pasarnos de ese 100%, y con 2 minutos de recuperación. Vamos a suponer, yo que sé, que tardo en hacer el 800... pues 3 minutos, pues recupero 2 y vuelvo a salir, ¿vale? Más o menos. Por ejemplo, otro entrenamiento muy famoso, muy habitual, esto te diría que en prácticamente todos los deportes porque los números cuadran muy bien, ¿vale? El 1000, el kilómetro, pues es una cosa muy fácil de entender para todo el mundo, pues hablaríamos de 4 o 5 miles a ritmo de intervalos y con 3 minutos de recuperación. Ese ritmo de intervalos puede ser muy diferente según el deportista. Si hablamos de un deportista élite, pues estamos hablando que va a correr esos miles a 3 minutos perfectamente, sin ningún problema, e incluso por debajo. Si hablamos de un corredor amateur, pues a lo mejor a 4 ya está pidiendo la hora y es bastante difícil. Y si hablamos de alguien que acaba de empezar a entrenar, pues a lo mejor no necesita ni siquiera este tipo de entrenamiento y se puede ir todavía a un ritmo muchísimo mayor, ¿vale? A correr a 5, pues no podríamos ni siquiera discriminar, pero para eso simplemente que ruede. Pero me estáis entendiendo que no hay un ritmo establecido, hay un ritmo establecido personal e individual
para cada uno, ¿ok? Podríamos hacer también 1200, podríamos hacer, en vez de por distancia, hablar de minutos, por ejemplo, 3 por 4 minutos o 4 por 4 minutos, eso es muy habitual también, hacer 4 series de 4 minutos o 5 series de 4 minutos, pues volvemos a lo mismo, según el nivel de deportista, en 4 minutos a lo mejor hago 1 kilómetro y otro hace 1200 metros, pues si hay quien es capaz de hacer hasta 1500, esto ya estaríamos hablando de élite, ¿no? Pues ahí tenéis una serie de ejemplos. Tendríamos muchos más. Los ejemplos y los modelos de trabajo variarían pues, según también el nivel del deportista. Habrá deportistas que se casquen entre 60 y 70 kilómetros a la semana para hacer algo decente. Habrá deportistas que vayan ya a los 70, 80, 90 kilómetros a la semana. Habrá deportistas que vayan por encima de 100 kilómetros a la semana. Y os voy a enseñar aquí algunos ejemplos, ¿vale? De los volúmenes de trabajo de algunos deportistas que también los subí en su día. Esto es lo que normalmente hacen los deportistas de élite. Aquí tenéis la referencia donde sale este artículo, vale, esto no me lo invento yo, estos son encuestas que se le han hecho y observaciones a distintos deportistas de alto nivel sobre cómo entrenan, y aquí tenéis pues las horas de entrenamiento semanales, las sesiones de entrenamiento semanales, los volúmenes de carrera semanales y las sesiones de carrera de una u otra intensidad. Como vais a ver, pues sería algo así como un modelo periodizado, que es lo que casi todo el mundo suele hacer, y vais a ver que el entrenamiento de alta intensidad de intervalos, por muy bueno que sea, no es algo que se haga todos los días. ¿Por qué? Porque si se hace bien, se hace una intensidad muy jodida, una intensidad que te deja muy tocado y que necesita recuperación. De ahí lo del modelo polarizado. Si quiero acumular, como veis aquí, para un corredor de 1500 en fase general, quiero acumular 70 a 120 kilómetros a la semana, que es lo que he dicho, dependerá del corredor. Algunos acumularán en periodo específico, como estáis viendo, hasta 170 kilómetros a la semana, e incluso alguno que entrene de esa manera puede hacer hasta 200, no es lo habitual, pero podría ser. Pues si quiero acumular todos esos kilómetros, no me queda más que hacerlos a baja intensidad. Claro, ¿cuál es la diferencia de un corredor de esos con alguien que no entrena la resistencia como yo? Pues que al ritmo que van, evidentemente, las mismas horas, en el mismo tiempo, en las mismas sesiones, sacarían mucho más kilómetros, ¿vale? Porque ellos van muchísimo más rápido. Pero si os dais cuenta, las sesiones de entrenamiento de alta intensidad, lo que llamamos intervalos, son en pretemporada, por ejemplo, en periodo general de 0 a 2, y luego ya en periodos más específicos se pueden subir hasta 3 a la semana, pero no hacen más. Si un tío o una tía de este nivel se casca 4 o 5 entrenamientos de este tipo a la semana, probablemente no los esté haciendo como tal porque no llegue, y segundo, va a acabar muy quemado. Entonces, hay que entender qué es el entrenamiento de intervalos de verdad, qué es la intensidad, cómo se calibra, cómo se hace y en qué consiste, ¿vale? Así que ahí tenéis algunos ejemplos. Si queréis os doy más, los estoy leyendo literalmente de ese libro de Jack Daniels, porque ya os digo que no hay recetas, hay trabajos individuales para cada uno. Estoy hablando de memoria en los ritmos, no es algo que yo habitualmente trabaje para tenerlo de memoria, tanto como los tiempos de los sprints. Y bueno, pues os he enseñado algunos ejemplos. Os podría decir que otro entrenamiento habitual pues sería hacer 7 a 10 miles si tenemos más volumen, depende de la fase en la que estemos, pero eso a mí ya para una persona que no es deportista me parece un volumen bastante excesivo. Y bueno, pues hablamos de entrenamiento que pueden durar en trabajo efectivo, no contando el calentamiento y la vuelta a la calma, desde 20 minutos a 40 minutos, no más, en lo que son las series efectivas, y todo dependiendo del volumen, ¿vale? Pues nada, espero que os hayáis enterado, que vayáis a los vídeos que os he enseñado antes, que saquéis partido de esto, y si os gusta, pues suscribiros al canal y dejadme un comentario. Y si queréis seguir aprendiendo de velocidad, pues ir a mi cuenta de Patreon, donde sigo subiendo vídeos para complementar lo que aquí tengo. Y si queréis apoyar el canal y bueno, ayudarme a que siga subiendo este contenido, pues se agradece también. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.